Y vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación saludando en primer lugar a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros invitados, en primer lugar, que ya es más que de la casa, saludamos al cientista político e investigador del Instituto Libertad. Cada cierto tiempo hay que decirlo, Pablo, porque hay gente que no lo sabe, ¿no? Un instituto vinculado a Renovación Nacional. Pablo Rodríguez. Bienvenido, Pablo, como siempre, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días. Sí. Y saludamos por primera vez en este panel y le damos todas las bienvenidas respectivas al sociólogo y secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez. Bienvenido, Simón. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Simón, bienvenido, Pablo. Bueno, harta cosa que comentar en este inicio de año bien movido que hemos tenido. Enero se proyecta así, de todas maneras. Hay hartas cosas que además van a estar en desarrollo durante esta semana, pero para seguir el hilo, Pato, de la conversación que tenías con Bárbara Figueroa respecto de pensiones, quería que partiéramos por ahí porque ayer se ocurrieron varias cosas bien relevantes que probablemente van a marcar la discusión y el posible acuerdo o no acuerdo. Hasta ahora no se vislumbra un acuerdo, lamentablemente. Estuvo esta actividad encabezada por el presidente Boric, donde estuvo el alcalde Bodanovich, la presidenta Bachelet, la ministra Jara, que evidentemente tenía una intención de salir al choque, por decirlo así, respecto de la reforma, con discursos bien vehementes por parte del mismo alcalde Bodanovich, hablando de la necesidad de la solidaridad, de los acuerdos, un emplazamiento directo hacia la derecha, ¿no? Y bueno, y el presidente Boric también reiterando sus críticas a las AFP, diciendo que no confía en las AFP y por eso que vamos a hacer reformas profundas al sistema. Lo dijo con esas palabras. Bueno, unas horas después, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, donde está el proyecto, convocó a los medios de comunicación a eso de las 5 de la tarde para desahuciar el acuerdo, ¿no? Eso de alguna manera fue lo que hizo, pero traspasándole la responsabilidad al gobierno, ¿no? Bueno, está en un punto muerto, parece, este acuerdo que no sabemos en qué va, porque todavía no se presentan las indicaciones. Lo que sabemos es que el gobierno, y lo dijo la ministra Jara el día viernes el día viernes acá en la radio, sí. El gobierno va a insistir en el tema de la separación de la industria y en aumentar las pensiones actuales, y eso con un 0,5 de los 6 no calza, ¿no? Pareciera que va a insistir de alguna manera en una fórmula que sea más allá de ese 0,5. Ahí, Simón, te pregunto cómo ves esto. La discusión está bien enredada, está bien cuesta arriba, se ve difícil y pareciera que la estrategia de lado y lado es traspasar los costos al que está al frente, ¿no? Un poco se vio eso en la actividad del gobierno y el alcalde de Maipú ayer, y luego lo que hizo el senador Coloma un poco iba en esa misma línea, ¿no? ¿Cómo ves ahí el estado de la discusión en pensiones? Sí, complicado, o sea, se ve complicado efectivamente, y yo creo que ayer el presidente hizo una alocución y dentro de su alocución en realidad planteó una idea que creo que es totalmente apegada a la realidad, que si hoy día estamos en un 3-3 porque además el 3-3 con este préstamo no es necesario, está muy alejado de lo que era la propuesta original de gobierno. Y lo que plantea el presidente, bueno, nosotros hemos cedido, ¿qué ha cedido la derecha? Y yo creo que eso es importante, porque cuando decimos que estamos en un punto muerto, no estamos en un punto muerto en abstracto, estamos en un punto muerto en la medida en que el oficialismo completo, no solo el gobierno, sino que también los parlamentarios oficialistas, se han puesto en una disposición de entender también cómo funciona la democracia, y entendemos que en el Congreso no tenemos los votos mayoritarios para poder desarrollar un proyecto de reforma de pensiones como nos gustaría que fuera, que es, en el contexto actual, con un 6% de cotización extra que fuese directo al Seguro Social. Entendemos que eso no es posible y se ha cedido sistemáticamente para llegar a un punto, se acordó un protocolo de acuerdo con el Senado, y hoy día estamos en un punto muerto, efectivamente, al parecer, a propósito justamente de la incapacidad también de los senadores de la derecha, que, valga decir, parte de ellos, principalmente el senador Cruz Coque, el senador Galilea, han sido agentes activos también para poder avanzar en los acuerdos, pero hoy día no hay acuerdo en la derecha, y eso no acuerdo en la derecha frena
una posibilidad de acuerdo general de reforma. Pero lo que pasa también es que a veces la derecha pareciera que porque tiene esta mayoría en la Cámara y está intentando de empujar que el gobierno hiciera una reforma de pensiones como si la reforma de pensiones fuera hecha en un gobierno de derecha. Y eso yo creo que no corresponde tampoco con los parámetros de la democracia, porque efectivamente tenemos un gobierno electo también democráticamente, igual que el Congreso, y también tenemos una posición ciudadana respecto de la reforma de pensiones que yo creo que ha sido más que evidente durante este tiempo, pero además, y principalmente, tenemos una situación crítica respecto de la jubilación de las personas que todos lo conocemos. Y el contraste sabemos que es obsceno entre los 541.000 millones de dólares de utilidades hasta el tercer trimestre de este año por parte de la AFP y los 50.000 pesos que reciben de pensión autofinanciada, por ejemplo, la mitad de las mujeres del país. Entonces, hoy día es urgente, estamos en un punto muy complicado y yo creo que lo que se demanda es que la derecha ponga sobre la mesa en qué va a ceder. Sí, bueno, todo lo que ustedes dicen, o lo que tú dices, Simón, da cuenta de que el acuerdo parece más lejos que cerca. No sé cómo lo ves tú, de Pablo. hecho, lo dijo ayer la ministra, habló de acuerdo parcial. Habló de acuerdo parcial. Y la verdad es que, bueno, también venía en la prensa ayer, los puntos donde hay acuerdo no son los medulares. O sea, Sí. no está el tema de la regulación de la AFP, no está el tema del Así 6%. Por lo tanto, pareciera que va a ser una pequeña modificación, finalmente. La ministra le bajó todas las expectativas. Lo dijo la Alejandra Kraus la semana pasada acá. No va a ser una reforma, en el fondo. Sí. Bueno, Habría que hablar de Coloma dijo, mini estamos reforma. más lejos que ayer. También en las palabras de Boric, así de categórico, hay quienes vislumbraron una suerte de resignación, de que el acuerdo ya como que no. No sé si tiene la misma percepción, Pablo. Este es como... No digo que sea tampoco serio como una tincada, pero es como una percepción de los estados de ánimo, ¿no? Y de lo que se vislumbra, del modo en que se dicen las cosas que se dicen. Sí, lo que pasa es que yo veo es que lo que está pasando es que se hicieron evidentes, se hicieron públicas las diferencias. Y eso no sé si es bueno para la gente, pero sí para el debate. Desde el punto de vista de que hemos conversado otras veces que habían diferencias entre lo que los senadores de Chile Vamos negociaban respecto a lo que los diputados piensan de la reforma. Y eso era esto evidente que estaba ahí presente en cada una de las discusiones. Pero lo novedoso es que ayer el presidente sale con una apuesta mucho más directa de lo que había sido hasta ahora. Y yo creo que responde más bien a lo que había pasado las semanas previas, en donde el Partido Comunista, dirigentes del Partido Socialista, diputados del Partido Socialista, habían salido a reclamar del fondo de la reforma, que en el fondo, para ser lo más directo posible, es que no se estaba terminando con la AFP, no se estaba terminando con la industria ni separando bien cada una de las funciones de lo que hoy día significa un sistema de pensiones. Y que por lo tanto, esa reforma, en los términos que se negociaba, lo que uno sabe en el Senado, no satisfacía tampoco las necesidades y lo que ellos piensan respecto a un nuevo sistema de pensiones. Y ese discurso que lo hicieron más evidente algunos dirigentes del Partido Comunista y del Partido Socialista, y también del Frente Amplio, es una cosa que está bien transversal en ellos, en que esta no es la reforma que ellos quieren. Entonces creo que lo que hace el presidente más bien es hacerle un guiño a ellos, de alguna forma decirle, ok, yo entiendo que no es la reforma y de alguna manera le planteamos esto, le tiramos la pelota a la derecha. Y yo creo que eso es. O sea, ante la imposibilidad de lograr acuerdo, el presidente sale a hablarle a los suyos, que es algo muy propio de cuando una reforma está muy difícil de sacar adelante. Y cuando eso hace un presidente, las posibilidades de llegar a un acuerdo se reducen mucho más. O sea, el presidente de alguna forma tampoco contribuye a una buena negociación. A lo mejor tampoco hubiera resultado. Pero yo creo que los dichos del presidente salen de alguna forma a establecer de que no hay un escenario para una reforma hoy día. O sea, lo hace evidente, lo hace público. Todas las diferencias que había en la derecha respecto a lo que significa el sistema de pensiones y lo que había en el oficialismo no es más que hacerlo mucho más patente, lo que las diferencias son muy profundas. O sea, hablar de un 3-3, hablar de un 6-0, son cosas que para la gente a lo mejor no significan tanto, pero son muy profundas en términos de lo que significa cada uno de estos mecanismos que se pueden incorporar y no están en la línea de lo que el gobierno inicialmente quería. Entonces creo que el presidente solamente constata un hecho, de que las diferencias ya son muy grandes y por tanto en ese contexto el presidente se siente mucho más libre de salir a criticar hoy día o ayer, porque el contexto no está para una buena negociación. Sí, ahora, Simón, ¿qué podría ser distinto el presidente Boric en este escenario en el que estamos donde
hay una cerrazón por parte de la oposición sobre estos temas, particularmente lo de la regulación de la AFP, que es bien clave para el gobierno, lo dijo la ministra Jara, incluso más allá del 6%. Da la impresión que el gobierno se está un poco anteponiendo al escenario ayer, ¿no? Ya un poco más concreto hoy, de que no va a haber ningún acuerdo y intenta sacar al pizarrón a la oposición diciendo nosotros queremos llegar a acuerdo, hemos cedido, ellos son los que no quieren ceder, ¿no? Y ahí está la pregunta sobre el efecto electoral, porque lo vimos en el gobierno anterior cuando el actual oficialismo impidió un acuerdo también, ¿no? Con el proyecto del expresidente Piñera, pero tampoco se vio un efecto electoral, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque también esta reforma se juega en la cancha de las elecciones. Sí, bueno, uno podría pensar que correlación no es necesariamente causalidad en los efectos electorales, porque finalmente igual fue el Frente Amplio que ganó la elección pasada, si es que no hubiese causalidad. Pero yo creo que la disposición del oficialismo en todo momento, esta reforma se ingresó el 2022, empezando el gobierno, y lleva muchísimos meses de tramitación y muchísimos meses también de bloqueo. No hay que olvidarse que el año pasado, por ejemplo, los parlamentarios de derecha en algún momento dijeron que no se iba a avanzar en la tramitación hasta que saliera el ministro Jackson, porque lo habían acusado de robarse los computadores de su propio ministerio. Digo, ese es el nivel con el cual se ha bloqueado también el avance de la reforma. La disposición del gobierno y la disposición del oficialismo va a ser hacer todo lo que esté de nuestra parte para poder sacar esta reforma de pensiones, porque entendemos las complejidades que viven las personas hoy día en Chile a propósito justamente de las pensiones de hambre, de miseria, que son las que hoy día se entrega al sistema. A mí me gustaría hacer hincapié en las declaraciones del senador Coloma ayer, porque dan cuenta justamente de la disposición de la derecha cuando en esta tramitación, cuando increpa y dice que al parecer el Frente Amplio estaría dando por desahuciada la reforma. Acto seguido dice, bueno, nosotros seguimos en el 6-0. 6 a la capitalización individual, 0 al seguro social. Entonces, cuando uno ve que han pasado meses desde el protocolo de acuerdo, donde supuestamente íbamos a ir a entrar en el fondo de estas diferencias, que en algún momento se avanzó hacia un 3-3, y hoy día, después de todo este proceso, 3-3 que ya implicaba una concesión importante, por supuesto, porque además no era un 3-3 limpio, que eso es lo que hemos hablado en distintas instancias. Al final es 13-3. Es un 3-2-1, donde este 2 se devuelve supuestamente en los próximos 20 años. Bien complejo el esquema, pero da cuenta de nuevo de una concesión aún más allá. No solamente hay un descenso de los porcentajes para el seguro social, sino que además es con una medida que no es permanente. Bueno, y hoy día el senador Coloma dice, la posición de la derecha es 6 a capitalización individual, 0 al seguro social, y no separación de la industria. Por lo tanto, nos está diciendo que la posición de la derecha es que no hay absolutamente ni un centímetro de movimiento respecto a su posición original. Y le está diciendo al gobierno que queremos una reforma en la cual tengamos un 16% de capitalización individual. Y cuando nosotros tenemos un sistema que ya, insisto, en el tema de que entrega 155.000 pesos de mediana para los hombres, 50.000 a las mujeres, y usted le dice a Chile que queremos un sistema que funcione exactamente igual con un porcentaje extra de capitalización individual, yo creo que ahí también es una disposición muy contraria a cualquier tipo de acuerdo lo que está haciendo la derecha. Y a mí me da la impresión que cuando yo veo a Kast por un lado, a Johannes Kaiser creciendo por el otro, es decir, tenemos la centro derecha tradicional con dos partidos de ultraderecha que le están corriendo por su propia derecha, y parlamentarios que hoy día se ven muy reacios a aceptar cualquier tipo de acuerdo que sea distinto a la capitalización individual en la Cámara, creo que el problema en realidad no lo está teniendo la izquierda, el problema lo está teniendo la derecha respecto de ordenar sus filas, y eso ha sido muy complejo también para poder alcanzar un acuerdo, porque ha sido muy volátil la posición también de los senadores, de partir de un 3-3 posible, hoy día un 6-0, que eso es volver a foja cero. Hoy el alcalde Iglesias publicó una columna, no recuerdo si fue en La Tercera o en el Mercurio el fin de semana, que no sé si la pudieron leer. Ayer el alcalde Bodanovich hacía alusión a esto, defendiendo el principio de solidaridad y cómo esto es compatible con las ideas de la derecha. Creo que es bien interesante esa discusión más político-ideológica, ¿no? Sí. Más que... Porque acá evidentemente hay un tema electoral de por medio. Yo justo te quería preguntar eso, Pablo, en la línea de lo que decía Simón y lo que dice
lo que dice Monse, porque hay una manera de medir esto en términos electorales que es directa, ¿no? Es decir, a ver, el debate sobre pensiones va a perjudicar o no a la derecha en una eventual contienda electoral. Pero creo que hay otra tanto más interesante, que es el tipo de derecha que se está constituyendo durante el año 2025 y de qué manera ese tipo de derecha se traduce en el tipo de candidato o de candidata, ¿no? Y lo digo porque entrevistábamos más temprano a la senadora Bensperger a propósito de unas propuestas que hizo Evelyn Matei ayer en Migración, ¿no? Y vemos a una Evelyn Matei bastante dura, ¿no? En migración. Ahora podría suceder, lo decimos hipotéticamente, que hay una posición que impide un acuerdo en pensiones. Y de alguna manera entonces podríamos tener una Evelyn Matei como con ese talante, ¿no? En un año donde hay que ganar la presidencial, ¿no? Si no en la primera, en la segunda vuelta. Bueno, ¿cómo ves eso? A ver, yo creo que es interesante lo que está pasando, pero antes quiero tocar un punto Sí. que mencionaba Simón, que las diferencias también son muy profundas en el oficialismo. O sea, cuando el gobierno negociaba la reforma, no es el oficialismo el que negocia. O sea, es parecido, un sinónimo, pero era la ministra Jara, era el ministro Marcel, era el presidente Boric, que de alguna forma delinearon una reforma. Pero el oficialismo nunca estaba contento con esta reforma, en los términos en que se estaba conversando en el Senado. Entonces también es un elemento que hay que tenerlo presente, porque vamos mucho a las diferencias que hay en la derecha, que yo creo que son parte de lo que es la carrera presidencial, que ahí sí comparto con lo que tú señalas respecto a que hay un posicionamiento más directo de Matei en varios temas clave, y que es parte de tener un liderazgo claro en los temas fundamentales para la gente. Pero creo que ese no es el motivo de que no haya reforma, sino que creo que en el fondo también hay inconsistencias muy grandes en el oficialismo, gobierno, respecto a que los términos en los que ellos negocian no son los que ellos quisieran. Entonces, eso de alguna forma en algún momento iba a ser también muy difícil llevar a cabo una reforma. Porque cuando tú tienes que buscar los votos, no te alcanza solamente con los de la derecha, obviamente, sino que tienes que ir a buscar en algún momento los votos del socialismo, del Partido Comunista, en el Senado y en la Cámara, y por tanto ahí va a haber una diferencia importante respecto a que no están contentos con la reforma. Entonces, creo que ese punto no es menor, porque en algún momento iba a ser, les empezaron a hacer público hace un par de semanas, de que los términos de la reforma no son los que ellos quieren. Pero creo que eso es muy relevante. O sea, como que la primera semana y estos meses hemos estado discutiendo respecto a las diferencias de la derecha, que están perfiladas de alguna forma en sus candidatos presidenciales, que es parte de lo que estamos discutiendo. Pero las diferencias que hay entre socialistas, Partido Comunista, Frente Amplio, de parlamentarios relevantes que han salido a declarar respecto a la reforma, eran también muy difíciles de llevar a cabo respecto de sacar una reforma adelante. Entonces quiero que eso también quede claro, porque claro, es fácil decir que la derecha tiene una responsabilidad. Puede ser, está en la mesa negociando, pero el oficialismo, el gobierno, negociaban sin tener a los suyos tampoco detrás alineados. Entonces creo que eso es muy, muy importante de mencionar respecto a la reforma. Y lo último que... ¿Me dejáis un comentario sobre eso? Porque quiero también poder alcanzar a hacerme cargo. A mí me parece que es lógico que los parlamentarios puedan plantear ciertos bordes y decir, bueno, nosotros somos un gobierno en su conjunto y lo que queremos es sacar una reforma que tenga ciertas características y por lo tanto, lo que ha dicho por ejemplo el Frente Amplio, y lo ha planteado la directiva, lo han planteado los parlamentarios, que bueno, no queremos cualquier reforma, porque estamos dentro de nuestro propio gobierno y queremos que sea una reforma vinculada con el proyecto político propio de nuestro gobierno. Y es muy interesante la cuestión de las ideas, porque a mí me cuesta mucho entender cuál es la idea, cuál es el proyecto político que está detrás de la defensa del modelo de capitalización individual en la forma que hoy día tiene. O sea, ¿qué idea hay detrás de que pueda sostenerse en un sistema de ideas pensiones como las que hoy día entrega este sistema y que se puedan defender? A mí me parece que cuando eso pasa, finalmente lo que vemos es principalmente que hay una relación de poder, se está defendiendo una determinada industria, se están defendiendo utilidades, pero que un sistema de ideas defienda esto me parece complejo. Sí, sí. No, Simón, es que ahí bueno, son las 9, pero antes de cerrar el punto, y a propósito de lo que decía Monse sobre esta columna de opinión, ¿no? Hay quienes en la derecha han dicho que el tema de la capitalización individual es un problema de principio, ¿no? Y que cualquier idea de distribución solidaria de la seguridad social, mira, no sé si es la palabra, Simón Pablo Monse, pero sería algo así como una traición a los principios, ¿no? Tú, Pablo, que eres un cientista político de derecha, ¿lo ves de la misma manera? ¿Cómo
es que el debate está igual que en el oficialismo. Hay sectores que son intransigentes respecto a esto, que esto es 6-0, que es todo del trabajador y por lo tanto tiene que ir a su cuenta individual. En el oficialismo no hay nadie que diga 6 a solidaridad o nada. Pero quieren terminar con la FP, algunos sectores. Lo dijo un diputado hace poco, que si tuvieran los votos, avanzarían. Lo dijo la ministra Jara ayer viernes, dijo, yo quiero terminar con las AFP, si lo dijo los votos textual. en el Congreso avanzarían para terminar, o sea, este es como lo opuesto. Pero terminar con la AFP no es terminar con la capitalización individual necesariamente. Pero el sistema de AFP es algo que hoy día no se puede sacar, pero es una consigna, un eslogan, una política pública, depende como la profundidad que uno lo quiera ver, pero está presente en parte importante de quien hoy día gobierna. Entonces, también es un tema que ellos tienen presente. Pero para cerrar el tema de lo que significa la idea, hay una parte importante de la derecha que sí cree en este acuerdo. Y por lo tanto los senadores de Galilea, especialmente Galilea, algunos senadores de la UDI también que lo han levantado, no creo que especialmente Coloma, pero sí otros representantes, se han estado de acuerdo justamente en buscar mecanismos que tengan un nombre, que tengan compensación. Bueno, el senador Chaguán dijo acá en la radio el año pasado, eso, si no me equivoco, habló del 3-3. Entonces, eso está presente en parte de la derecha, pero también es parte de los debates que se dan en cada una de las coaliciones, pero creo que también una derecha que reconoce muy importante el tema de la solidaridad. ¿Sí? Eso está. Quien se impone, eso es parte del juego político, pero hay senadores y diputados que están en esa línea y eso no tampoco hay que... Ya, pero entonces tú no lo ves como que sería una herejía que alguien de derecha diera algún mecanismo que tengo, pero alguien probablemente más intransigente podría decir lo contrario, pero tiene que ver con que hay una desconfianza también de quién administra las platas, o sea, de cómo se administra y también cuál es el efecto que tiene y si efectivamente eso mejora las pensiones o no. Sí, ahora... que es un tema que hay que pensar en que este sistema, el que sea, tiene que ser financiable en 20 años más. La PGU también está en entredicho si es financiable en el sistema que tiene actualmente, si es capaz de mantenerse en los próximos 20 o 30 años. Son parte también de las discusiones. Entonces, más allá de las cosas de idea y principio, también hay que pensar en cómo un sistema es financiable en el largo plazo. Sí, ahora existen experiencias de fondos de ahorro colectivo como el Seguro Cesantía, por ejemplo, ¿no? Por el Estado. Que ha administrado por el Estado. O sea, experiencias hay como para decir esto funciona, ¿no? No es que el Estado se vaya a robar la plata, reparto de las Fuerzas Armadas. Claro, pero igual yo creo que esa puede ser otra discusión. Solamente agregar al final, antes de irnos a la pausa, porque está el tema de los principios, ¿no? Respecto de la capitalización individual y por otro, ¿qué es lo que se argumenta constantemente desde la derecha? Que la mayoría del país quiere un sistema donde la plata se vaya a sus cuentas individuales. Pero bueno, está por otro lado el mismo dato que la mayoría no quiere las AFP y es una mayoría bien importante, incluso más que la que apuesta por un sistema parecido al que tenemos ahora. Por lo tanto, el tema de las percepciones, de las encuestas da para mucho. Quizás no es conveniente argumentar eso, ¿no? Porque esto también puede ir cambiando. Son las 9:04, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta les propongo que comentemos la salida de la ahora ex ministra Marcela Sandoval de tu partido, Simón, del Frente Amplio, y hay harto que decir respecto de este tema. Vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos. En el fin del mundo, donde la tierra y el cielo se encuentran, me encontré conmigo misma. En Aysén, Patagonia, cada paso es libertad, cada paisaje serenidad. En un lugar donde lo simple y natural me enseñó a conectar con lo auténtico. Aquí, entre montañas, ríos y bosques, descubrí la belleza en lo simple y la paz que solo la naturaleza puede dar. Alarga tu verano, desconéctate y vive Aysén, Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Cernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sábados en la mañana. ¡Qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Son las 9:09, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes 7 de enero del año 2025 con Pablo Rodríguez y con Simón Ramírez. Vamos a comentar, como ya lo había anunciado Monse, lo que ocurrió con lo de la ministra Sandoval, ex ministra Sandoval a esta hora. Y ahí, bueno, simplemente traspasarles el análisis en dos sentidos. El primero, este gesto de pedir la renuncia, ¿no? Que tiene una cualidad distinta a renunciar, ¿no? Y por el otro lado también esto que se ha abierto nuevamente como una línea argumental respecto a una eventual desprolijidad, otros lo llaman inexperiencia, ¿no? Del gobierno que le llevaría a cometer estos errores, como partiendo del supuesto que en otro gobierno este tipo de cosas no ocurrirían, ¿no? Pablo. Es tan evidente que es un error que no se quiere reconocer más abiertamente, que es como un poco muy curiosa la situación, porque... Ahora, el error ya se reconoció el viernes pasado, o sea... Pero no la magnitud del error. Sí. Porque una cosa es avanzar en una compraventa y otra cosa distinta es firmar una promesa de compraventa. Es distinto. O sea, uno entiende que jurídicamente tiene efectos distintos, que el proceso también, que faltan todavía ciertas etapas que pasar para que esto fuera aprobado totalmente, pero creo que la respuesta del gobierno creo que ha sido como muy ingenua. No sé si, no encuentro la palabra, pero obviamente aquí uno no puede presumir mala intención, no creo. Pero es un error tan evidente que cualquier persona que esté relacionada con los temas públicos, abogado o no, que no se dé cuenta, incluso los firmantes, de que esto es una cosa que está en la Constitución. Que una persona que es como una senadora, una diputada en su momento, ministra hoy día, no sepan exactamente las implicancias que esto tiene, me parece que es grave, porque se pueden equivocar, si eso por eso digo, no veo una mala intención de hacerlo, sino que más bien tengo la impresión de que
hay una falta muy evidente de revisión, de preparación, de proteger a tus autoridades, en el fondo, de cómo no estás rodeado de buenos asesores, de que evidentemente te digan que estas cosas no se pueden hacer. Entonces, eso me parece a mí muy, muy curioso, porque claro, todos se pueden equivocar en un decreto, en una firma, no sé, eso es normal. Pero esto es como tan burdo de que no se puede hacer, que me parece como demasiado insólito que esté pasando. No sé si entienden el punto. Es como que todos sabemos, los que estamos vinculados a estos temas, que son causales de cesación de cargo, incluso de acusaciones constitucionales. O sea, por faltar a la Constitución y las leyes. Como tan evidente que si se quisiera perseverar con una acusación constitucional contra las personas involucradas, incluyendo la ministra que sale, podría hacerse desde el punto de vista legal. Políticamente otra cosa, habría que ver si están los votos o no, si es bueno o no, pero es como tan evidente que estaba mal hecho que me parece muy, muy insólito. Sí, ahí Simón, bueno, yo creo que hay un consenso en que fue un error, fue una embarrada grande, y el mismo gobierno lo reconoce y hace valer la responsabilidad política en la ministra Sandoval, ¿cierto? Pero ahí te quería hacer dos preguntas en una. Primero, la pertinencia, más allá del error, de la adquisición de estos inmuebles. Está el de Patricio Aylwin también, que quedó como medio en segundo plano. Es que no hay ningún ministro Aylwin. No, claro, pero me refiero que, insisto, más allá de la posible compraventa, la pertinencia de adquirir inmuebles para destinarlos al rescate de la memoria histórica, en fin. Porque yo escuché comentarios, por ejemplo, ayer y estos últimos días, de que en el caso de Aylwin estaba bien, pero en el caso de Allende no, porque es una figura que divide al país, ¿no? Eso también era un argumento que se ha planteado los últimos días. Y segundo, esta idea que ronda sobre la... ¿cómo decirlo? No quiero usar una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Pero cierta banalidad con la que se toman decisiones, esto de los constantes errores no forzados, una cierta idea respecto de la inoperancia de algunas figuras del gobierno, porque hay varias situaciones que podría uno llegar a esa conclusión, ¿no? Está el tema de los indultos, con evidentes fallas desde el punto de vista administrativo, lo que terminaron con la salida de la entonces ministra Marcela Ríos, lo mismo del caso Monsalve, ¿no? Esto de no haber decidido oportunamente la salida del subsecretario. ¿Cómo ves tú desde el Frente Amplio esta idea que se construye también, porque son construcciones políticas, comunicacionales, sobre este gobierno que todavía está en proceso de aprendizaje, ¿no? Esto de la curva del aprendizaje? Sí, que el argumento a veces se ocupa un poco de manera antojadiza, porque resulta que a veces el gobierno supuestamente hoy día está salvado porque llegó un grupo de personas de la concertación o antiguos políticos a salvarlo, y al mismo tiempo es un gobierno en aprendizaje, y muchas veces estas cosas pasan en cartera administrada sin distinción de los colores políticos. Entonces, en realidad, uno llega a la conclusión de que eso es más bien una cuestión retórica para poder golpear políticamente al gobierno. En algún momento se dijo lo mismo a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera también llegó en su primer gobierno con inexperiencia política y el trato fue el mismo. Y estas cosas yo creo que pueden pasar en los gobiernos. Uno esperaría que no ocurrieran, por supuesto, pero los gobiernos son administraciones complejas, multiformes, con muchas carteras, con muchos funcionarios, y este tipo de cosas ocurren. Yo me acuerdo perfectamente de las desprolijidades, por ejemplo, con la que la primera administración de Piñera, cuando llegó con este gabinete de empresarios, cometió una serie de reparticiones, y la gente que está en la administración pública lo sabe también. En el gobierno se pusieron puentes al revés en gobiernos anteriores, o sea, censo. Pasó lo del censo, el mejor censo de la historia. Entonces, yo creo que estas cosas en la administración pueden suceder. Uno esperaría que no ocurrieran, pero pueden suceder. Y lo importante, primero, es detener los errores antes de que estos efectivamente se materialicen. O sea, una acusación constitucional en este momento no cursa porque no hubo una falta a la Constitución, porque se detuvo antes. Y que se hagan valer las responsabilidades políticas. Y eso yo creo que es lo que efectivamente, en los casos mismos que tú ponías, Montserrat, se han hecho valer las responsabilidades políticas. Y eso da cuenta de decir que un gobierno, al contrario de ser desprolijo, es prolijo, porque al momento de identificar una desprolijidad hace valer la responsabilidad política o administrativa allí donde corresponde. Y lo que ocurrió ahora fue eso.
El hecho de que se haya querido recuperar estos inmuebles a mí me parece que es absolutamente loable. Las personas que dicen que la figura de Allende divide, probablemente las mismas personas que están en contra del Museo de la Memoria porque es un museo sesgado. Entonces, creo que es una opinión bien marginal. Es evidente que un presidente de nuestro país, que además es un símbolo de los derechos humanos, justamente a propósito de la forma como fue derrocado, y me parece que está bien el procedimiento. Además, esto se enmarca en una agenda que llevaba la ex ministra Sandoval, vinculada con centros de memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos, que fue bien importante y que fue sistemática desde su llegada. Entonces, claro, acá hubo en general una buena gestión que estuvo asociada a los centros de memoria, que estuvo asociada al apoyo con los incendios, el apoyo en la emergencia, al plan de emergencia habitacional, y ocurrió esta desprolijidad, un error que ya está a la vista de todos, que generó una polémica absolutamente innecesaria. Nosotros lo compartimos y se hace valer la responsabilidad política, que es lo que corresponde. Uh-huh. Sí, bueno, en relación a lo que dice Simón, la narrativa de los aprendices siempre es respecto al Frente Amplio, pues no es respecto al socialismo democrático, e incluso en menor medida al Partido Comunista. Retomo al tiro, pero simplemente contar como noticia de último minuto que el fundador del Frente Nacional, dirigente de la extrema derecha francesa, Jean-Marie Le Pen, bueno, ya no era dirigente, estaba retirado desde hace bastante tiempo, se acaba de anunciar su fallecimiento a los 96 años, según informan los medios franceses. Hay que recordar que Jean-Marie Le Pen fue el forjador de este partido que ahora lidera su hija, estuvo un par de veces a punto de ganar la presidencial también, al punto de que se vio en algún momento una imagen inédita en la historia reciente francesa, ¿no? Que era la de Lionel Jospin, líder socialista, y Jacques Chirac, líder de la derecha, marchando juntos en una moción para parar a la extrema derecha. Bueno, una figura, a propósito de controversial, muy controversial, de la política europea y mundial, que acaba de fallecer a los 96 años. Bueno, retomamos ahí, Pablo, lo que estaba diciendo Simón recién, que en el fondo es la misma pregunta que hacía Montserrat. Yo simplemente haría la precisión que en cierta medida todas las figuras de nuestra historia reciente son controversiales, pues, o pueden ser mirados desde un factor divisorio. Podría ser Piñera, también el Elwin de la Unidad Popular, Allende. Ahí, ¿cómo lo ves? Porque claro, una cosa es criticar el procedimiento, pero bueno, Monse ahí en su pregunta se refería al fondo también, ¿no? De este tipo de acciones. Sí, yo creo que ahí no hay que perderse, ¿no? No, es parte de una agenda del gobierno en general, del programa de recuperar ciertas cosas, de situar temas de memoria relevantes para la ciudadanía. Creo que ahí no es la discusión. Pero lamentablemente, cuando las cosas se hacen mal o son desprolijas, se termina afectando el fondo. Y por tanto, se abre lo que reclama el PS y el PC respecto a la se cuida poco a las figuras presidenciales, que son de alguna forma muy vinculados a ellos. Entonces, ahí hay errores y errores, por decirlo de alguna manera. O sea, en estos temas tan sensibles, uno debiera esperar mucho mejores cometidos a las personas que están a cargo, porque justamente estás dañando temas importantes. Y abres discusiones que no son necesarias. Y por lo tanto creo que ahí hay un error de dimensionar las cosas de buena manera. Pero insisto que esto puede tener todavía implicancias legales. O sea, estaba mirando lo que tenemos cerrado aquí, pero más allá de que no se haya finalizado, y un tema más de abogado, y no soy abogado, pero también la interpretación es que hubo una firma en una notaría de una promesa de compraventa. Y más allá de que hayan faltado etapas, incluso la Contraloría en la parte final, jurídicamente hay una cosa que no está bien desde el punto de vista de la ley o la Constitución, desde el punto de vista de que son cosas que no pueden hacer un diputado, un senador o un ministro. Entonces, esa discusión, que parece no tan relevante y que políticamente a lo mejor no conviene avanzarla, pero hay que dejarla sentada, de que las consecuencias de hacer mal las cosas a este punto son tan graves que eventualmente pudieran haber significado la pérdida del cargo para un parlamentario, o que un ministro hubiera faltado a la Constitución y la ley y por tanto sea acusable constitucionalmente. Entonces, eso no es menor. O sea, ahí Pablo, muy breve, para preguntarle a Simón, no hay una cosa aquí también, pregunto, pero no hay una cosa también aquí que es como de sentido común. O sea, a ver, imaginémonos que, porque así parece ser, ¿no? Que, por ejemplo, la familia Allende no sabía que había un impedimento constitucional, ¿no? Imaginémonos que no lo supiera. Pero digo, a ver, la ministra de Defensa, siendo ministro de Defensa, aún ignorando que no era constitucional,
no debió haber pensado en algún momento que aunque no fuera, que no se veía bien, o sea, digo una cosa previa luego a la infracción constitucional. No, acá que hay que distinguir, o sea, acá hay un error generalizado, y aquí yo comparto eso con Pablo, o sea, está asociado al rol que también cumplió la senadora, la ministra Maya, pero se hace valer la responsabilidad política a propósito de a quién se le había entregado el mandato de hacer esto. Pero el error es generalizado, o sea, y eso yo creo que ha quedado también de manera pública, porque la ministra tampoco podría haber firmado una promesa de compraventa, la senadora tampoco. Entonces creo que el error es generalizado. Evidentemente no hay mala fe. Yo creo que acá lo que primó fue el intento de poder efectivamente transformar la casa de Allende en un espacio de memoria y de reconocimiento de su figura, pero bueno, ya sabemos las consecuencias y la responsabilidad política se tomó. Sí, ahora este tema, Simón, Pablo, va a seguir generando repercusiones. Tú mencionabas lo que se ve en mi pantalla, para que no piensen mal. Está viendo una noticia que es reciente del presidente de la UDI en conversación con Radio Duna, donde planteó que la senadora Isabel Allende debería perder su escaño por suscribir este contrato para esta frustrada venta. No son reacciones que continúan ocurriendo durante esta jornada. Vamos a estar pendientes de todas maneras de aquello. Nos quedan algunos minutos y les queríamos proponer hacer una breve pasada por esta performance que hizo la exalcaldesa Evelyn Matei, hoy ciudadana, en el norte, rodeada de parlamentarios de la UDI, como la senadora Luz Ebensperger, que estuvo aquí más temprano, de Renovación Nacional, estuvo Camila Flores, ¿no? En calidad, no sé muy bien de qué, ¿no? Porque ella todavía no ha sido proclamada como candidata. Y bueno, esta propuesta que hace respecto de la migración, que es bien dura, la verdad no se diferencia mucho de propuestas, por ejemplo, del Partido Republicano, esto de poner minas antipersonales, ¿no? Una cuestión bien insólita. Hay tratados internacionales que lo impiden, por cierto, suscritos por Chile, pero una posición bien dura que va mucho más allá de la zanja de José Antonio Kast. Pablo, ¿cómo si es que tal cosa hubiera sido posible, me parece que lo es. Además, tenemos una frontera que tú siempre lo dices, que va entre Santiago y Osorno, más equivale, o menos. La frontera Chile, Perú, Bolivia equivale a una línea recta de aquí a Osorno. Es imposible poner una zanja y todo lo que se ha planteado. El tema de no dejar ingresar a ningún migrante más que entre de manera irregular, lo de las expulsiones. Son medidas bien populistas, la verdad, ¿no? Y no lo digo porque sean de Matei, de cualquier candidato, o sea, izquierda, derecha, son impracticables, a eso voy, ¿no? Pueden ser populares, pero la verdad es que no son realistas. Pablo, ¿cómo ves tú esta impronta que está teniendo Matei cuando falta harto para la elección? Pues estamos a un año casi. Primero respondo lo general. Es parte del despliegue que está teniendo la candidata respecto a ir instalándose con más fuerza en las regiones, sobre todo. La carrera presidencial tiene ciertas velocidades y momentos, pero es parte de su despliegue de vincularse con los parlamentarios en la zona. Y de hecho, si no me equivoco, ayer iba justamente al cambio de mando donde asumía un gobernador en Arica, que es una persona muy joven que es de RN. Entonces, que tiene una historia muy, muy interesante. Entonces, políticamente también era también vincularse regionalmente con autoridades relevantes o nuevas autoridades del país. Entonces eso es lo general, es un despliegue, y me imagino que la próxima semana y meses va a ser lo mismo. Juntarse con la autoridad recién electa y de alguna forma tratar de buscar la colaboración y los mecanismos más efectivos para coordinarse como coalición. Eso es lo general. Pero lo particular es que, claro, la candidata también está planteando propuestas en diferentes materias y también está avanzando con más rapidez en sin algunas ser candidata áreas. Todavía. Pero que es parte de eso, y todos sabemos cómo es esto. En pensiones hizo sus puntos políticos, que generó consecuencias, en temas de seguridad y particularmente respecto a migraciones también, pero también había hecho un planteamiento respecto a las cárceles un par de semanas. Entonces, más en la línea de alguna forma ir lanzando propuestas. Yo no las voy a calificar de populista o no, sería mucho, pero está recogiendo planteamientos que están en el sector.
y de alguna forma de que ver si eso es posible o no, que eso es otra discusión, que es muy importante, me podrán decir, pero es parte de un despliegue donde empieza a asumir los temas relevantes que la ciudadanía está esperando o quiere escuchar. Hay que ver cómo esto se lleva a la práctica, que es lo más difícil, pero está empezando a tener presencia en los temas en que la gente quiere escucharla. Ahí te pregunto respecto al otro lado. No te quiero preguntar sobre Matei, si quieres hablar sobre Matei, Simón, bien, pero te quiero preguntar también sobre tu sector, porque la posición antimigración está siendo creciente en Chile. Hay una actitud de hostilidad hacia la migración, y diría, y lo lamento mucho, en especial hacia la migración venezolana, ¿no? Sí. Hay ciertos sectores de la derecha que en general no les gusta la migración, ¿no? Pero además ahora hay sectores de izquierda que, o por los inconvenientes que se producen, o por el supuesto signo político de los venezolanos que han llegado, han desarrollado posiciones parecidas. Entonces, podría haber ahí, lo digo de una manera amoral, ¿no? Podría haber ahí un incentivo electoral a endurecer posiciones, a que eventualmente incluso una candidatura, Simón, de centroizquierda o progresista o de izquierda diga cosas no muy distintas a las que estamos citando ahora de Evelyn Matei. Bueno, ¿cómo lo ves? Porque una de las cosas que se le han criticado a este gobierno es que en este tipo de cuestiones ha terminado haciendo cosas no muy distintas a las que eventualmente haría un gobierno de derecha, ¿no? Sí, a mí me parece, partiendo con Matei, que entre el trumpismo y la sensatez, Evelyn Matei al final decidió elegir por el trumpismo. Y además, en todas las propuestas que no caerían desde esa categoría, entonces las propuestas sensatas que está planteando son propuestas ya realizadas por este gobierno. Entonces, la demagogia con la que plantea su propuesta para enfrentar la migración irregular, yo creo que es absoluta en este sentido. Nosotros, como gobierno, recibimos el pic de migración irregular el año 2021, más de 58.000 migrantes entraron por pasos no habilitados, y en el intertanto se han invertido más de 22.000 millones, se ha reducido en un 50%, se ha puesto tecnología de punta en la frontera. Efectivamente se alcanzó un acuerdo histórico en términos de restablecimiento de las relaciones bilaterales con Bolivia, precisamente para hacer lo que la candidata propone, que es que se pueda devolver a las personas que pasan por pasos irregulares o no habilitados dentro de los 10 primeros kilómetros en acuerdo con Bolivia, una vez que después se establecen los parámetros biométricos, etc. Entonces, creo que acá, insisto, es una propuesta donde desborda demagogia, digamos, porque las cosas que sean sensatas ya están hechas o se están realizando, y lo otro en realidad se parece más bien a las propuestas trampistas, como recordamos el Muro de México, que además son irrealizables, como bien se planteaba. Respecto a lo segundo, lo que nosotros hemos estado, el gobierno lo que ha estado realizando es efectivamente fortalecer una política de control fronterizo que nos parece que de todas maneras es lo más adecuado. El presidente lo dijo de una forma muy explícita en algún momento: Chile no resiste más migración. Sí, lo dijo la ONU. Y es verdad, porque efectivamente la migración genera, desbordada como se ha generado en el país, que tiene consecuencias sociales, subjetivas, que son importantes. Hay problemas efectivamente que están con el empleo, y el problema con el empleo no solamente es que le quiten el empleo a los chilenos, sino que además genera una presión hacia la informalidad del empleo, hacia el descenso de las condiciones laborales, cuestiones que han logrado años lograrse, y eso también es por la voluntad de determinados empresarios que realizan esas prácticas, pero creo que acá es un problema que hay que abordarlo con seriedad. Yo esperaría que desde la izquierda no hubiesen trampistas de izquierda en esta materia, sino que en el fondo se puedan abordar de manera seria y con tecnología, y efectivamente resguardando las fronteras, pero acorde a los tratados internacionales que nosotros hemos establecido, con el respeto debido a los derechos humanos. Y esto no tiene que ver con un cambio de discurso respecto de la migración en general, sino que también tiene que ver con hacerse cargo de una situación concreta que está viviendo el país, que hoy día efectivamente ha vivido una crisis migratoria que tiene que ver además con la diáspora, digamos, más grande que hay a nivel, o la segunda más grande a nivel mundial, 6 millones de personas que han salido del país hace unos años, ya deben estar más que eso en estos momentos, y por lo tanto eso evidentemente hay que hacerse cargo de esa sensación. El proceso de adaptación del país probablemente no va a ser de un día para otro, va a ser largo, y ahí la autoridad, el gobierno, los sistemas educacionales, etcétera, yo creo que tienen un rol fundamental para transformar esto que hoy día puede derivar en xenofobia, transformarlo en algo positivo que tiene que ver más bien con la integración cultural y efectivamente ir construyendo un país
que va teniendo distintas raíces multiculturales como los países en general a nivel global lo tienen. Lo que pasa es que nosotros vivíamos en un país que estaba muy aislado por sus fronteras naturales y el fenómeno de la migración siempre fue una cuestión menor, pero hoy día cambió y también hay que adaptarse a esos nuevos tiempos. Estamos llegando al final, pues, más del panel. Don Pablo Rodríguez, muchas gracias por haber venido esta mañana. Igual, Simón, muchas gracias, bienvenido. Te vamos a seguir convidando de aquí en adelante, así que bienvenido al panel. Y con Monse vamos a ir un breve alto. A la vuelta está Claudio Medrano con ustedes para adelantar una de las variadas presentaciones que tenemos durante también todo el mes de enero en nuestra sala máster de la Radio Universidad de Chile. Vamos y volvemos.